La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la antorcha encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La antorcha del cuerpo es el ojo. Pues si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será resplandeciente. Mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues si la lumbre que en ti hay es tinieblas. Así que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una antorcha de resplandor te alumbra. Y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiese con él. Y entrado Jesús, se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se lavó antes de comer. Y el Señor le dijo, Ahora vosotros, los fariseos, lo de fuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Empero de lo que os resta, dad limosna, y he aquí todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer, y no dejar las otras. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley le dice, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, Ay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. De cierto dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sus sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, Enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Así os digo, será demandada de esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. Capítulo 10. Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les decía, La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entrareis y os recibieren, comed lo que os pusieren delante. Y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entrareis y no os recibieren,
saliendo por sus calles, decid, aun el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos en vosotros. Esto empero sabed, que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya días ha, que sentados en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada. El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, El que osó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. El Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas,
como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Y no tenían hijo porque Elisabet era estéril, y ambos eran avanzados en días. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Y dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban de que él se detuviese en el templo. Y saliendo, no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y fue que, cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se encubrió por 5 meses, diciendo, Porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elisabet tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. En aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con priesa a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet.
Y aconteció que como oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Quitó los poderosos de los tronos, y levantó a los humildes. A los hambrientos hinchió de bienes, y a los ricos envió vacíos. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Y a Elisabet se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, No, sino Juan será llamado. Y le dijeron, ¿por qué? Nadie hay en tu parentela que se llame de este nombre. Y hablaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y fue un temor sobre todos los vecinos de ellos, y en todas las montañas de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre que nos había de dar, que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando conocimiento de salud a su pueblo para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto el oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Capítulo 9. También les dijo, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro dice a Jesús, Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro, porque no sabía lo que hablaba,
que estaban espantados. Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿qué es lo que los escribas dicen que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él les dijo, Elías a la verdad viniendo antes, restituirá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Empero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó, y corriendo a él le saludaron. Y preguntóles, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le despedaza, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo, Desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, Creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, Está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle, y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas muerto él, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces sentándose llamó a los 12 y les dice, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dice, El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Y respondióle Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar.
Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco, que teniendo dos manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en la gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado a la gehenna, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. Capítulo 8. En aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se hartaron, y levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas. Y eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego entrando en el barco con sus discípulos, vino a las partes de Dalmanuta. Y vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole. Y gimiendo en su espíritu dice, ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en el barco y se fue de la otra parte. Y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mandó diciendo, Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo, Pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿Qué altercáis? Porque no tenéis pan. ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿Cómo aún no entendéis? Y vino a Bethsaida, y le traen un ciego, y le ruegan que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, ¿Veo los hombres? Pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y envióle a su casa diciendo, No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, Juan Bautista, y otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dice, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dice, Tú eres el Cristo. Y les apercibió que no hablasen de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho,
y ser reprobado de los ancianos, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y le comenzó a reprender. Y él, volviéndose y mirando a sus discípulos, riñó a Pedro diciendo, Apártate de mí, Satanás, porque no sabes las cosas que son de Dios, sino las que son de los hombres. Y llamando a la gente con sus discípulos les dijo, Cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Capítulo 7. Y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre, morirá de muerte. Y vosotros decís, Basta si dijere un hombre al padre o la madre, es corbán, quiere decir, don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud les dijo, Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y díjoles, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta? Esto decía haciendo limpias todas las viandas. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y levantándose de allí se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Y entrando en casa no quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo, Deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Y respondió ella y le dijo, Sí, señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice, Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y como fue a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija echada sobre la cama. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por mitad de los términos de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y mirando al cielo, gimió y le dijo, Efata, que es decir, sea abierto. Y luego fueron abiertos sus oídos, y fue desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Capítulo 6. Y salió de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, estaban atónitos, diciendo, ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y tales maravillas que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les decía, No hay profeta deshonrado sino en su tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de alrededor, enseñando. Y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, mas que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les decía, Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Y todos aquellos que no os recibieren, ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio a ellos. De cierto os digo que más tolerable será el castigo de los de Sodoma y Gomorra el día del juicio, que el de aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el que bautizaba ha resucitado de los muertos, y por tanto virtudes obran en él. Otros decían, Elías es, y otros decían, profeta es, o alguno de los profetas. Y oyéndolo Herodes dijo, Este es Juan al que yo degollé, él ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había aprisionado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mas Herodías le acechaba, y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le tenía respeto, y oyéndole hacía muchas cosas, y le oía de buena gana. Y venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, y danzando, y agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la muchacha, Pídeme lo que quisieres, que yo te lo daré. Y le juró, Todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre, ¿Qué pediré? Y ella dijo, La cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prestamente al rey, y pidió diciendo, Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho, mas a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa,
no quiso desecharla. Y luego el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída su cabeza.